Cuando alguien se pone en tus zapatos, es como ver tu vida. Otra vida. Nuestra vida. ¿Alguna vez pensaste cómo sería ser otra persona? ¿Que alguien esté en tus zapatos? Contame cómo es tu nombre y apellido y cuántos años tenés. Mateo González Bautista. ¿Cuántos años tengo? Sí. 8. 8. ¿Y a qué grado vas, Mateo? A segundo. Bien. Vamos a contarle a la gente que vos estás acá porque tuviste que dar una lucha grande en tu vida con 8 añitos, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? Me quedé ciego por un problema que salió de la nada, porque empecé con vómitos toda la mañana, todos los días y toda la mañana. No podía comer nada porque comía 2 cucharas y ya vomitaba. Y me tuvieron que llevar a Mendoza. Me dijeron que tenía una enfermedad que se llamaba edema de papila. Y después me internaron 2 veces. Primero me medicaron con corticoides y muchas cosas más. Y después me dieron el alta a los 21 días. Y después me dieron el alta y empecé con dolor de cabeza, de ojos, piernas, brazos, todo. Me llevaron en vuelta a Mendoza y quedé internado 2 veces. ¿La segunda vez? La segunda vez. Sí. Y me quedé ciego porque me operaron. ¿Cuál fue la operación donde...? La primera operación fue que le sacaron un pedacito de cráneo, Sí. que es una enfermedad que se llama Arnold-Chiari. El Chiari es una deformación del cerebelo, se hace como una gotita en la parte de atrás. Eso obstruía que bajara el líquido encefálico de la cabeza. Sí. Y a su vez tenía otra enfermedad que se llamaba hipertensión endocraniana, que es generación de líquido encefálico en mucha cantidad. Son 2 enfermedades súper raras y que se juntaron en él. No. El diagnóstico, papá, lo hacen acá en San Luis. El primer diagnóstico de edema de papila sí lo Fue en hacen acá en Mendoza. San Luis. Y después, en Mendoza descubren que aparte de edema de papilas tenía el Chiari. Y de ahí lo empezaron a tratar porque no sabían por qué se le había hecho, porque el Chiari no hacía esas cosas. Y ahí se dan cuenta que tiene hipertensión cerebral. Después de la primera operación, me dicen 3 días y te vas a tu casa, que es algo súper normal, me dicen. Le sacan el pedacito de cráneo, le ponen una prótesis. Y en teoría los 3 días nos teníamos que ir. No dio resultado la operación, se empezó a llenar todo de líquido, la cabecita se le infló de líquido y lo tuvieron que drenar y volver a operarlo de nuevo porque seguía generando mucho líquido y no lo absorbía el cuerpito. Encima lo más triste es que no me dejaban comer comida apenas llegaba. No podías comer. ¿Cómo era eso? ¿Vos te hacían renegar? Sí, me enojaba con los camilleros. ¿Y qué les decías vos? En las operaciones no podía comer. No, encima no me dejaban tomar azúcar, chocolate, gaseosa, jugo. Te habían Era muy prohibido todo. Sí, asada, nada. No podía tener, estaba a dieta. A dieta totalmente, ¿no es cierto? Para la operación. Me hicieron 6 operaciones. 6 operaciones en Mendoza. Sí, Acá 6 una, operaciones en 40 2, días. 3, Tiene acá. 2. acá 2 y acá 2. Tiene 2 en la cabecita, en lo que es la nuca. Tiene una operación que le pusieron acá, una válvula al exterior que se terminó desconectando, se lo tuvieron que sacar. Tiene una Ahí. acá, que es una válvula ventrículo peritoneal, que es una valvulita que le saca el exceso de líquido y lo manda por una manguerita por acá y lo manda al cuerpo, A esta operación. a una operación ahí. Después tiene una válvula que le pusieron de la columna a la pancita, que se tapó
y ahí se quedó ciego. Esa se la sacaron 2 veces. Bueno, después de la válvula, de la operación de Chiari, se dan cuenta que no está absorbiendo el cuerpo y ahí empiezan con las válvulas. Le ponen una de la columna a la pancita, estuvo 3 días y se tapó porque era mucho... Y en mi cumpleaños para los 7 no pude festejarlo. Me compraron una torta Sí. con chispa de chocolate que decía Mateo. Ah. La festejé ahí. ¿En el hospital? Sí. Está bien. ¿Y lo festejaste en el hospital? A los 3 días ya se había quedado cieguito. ¿Qué pasaba, Mateo? Contame qué pasaba cuando te quedabas ciego. ¿Cómo era? Primero salí del quirófano, yo no pensé prácticamente nada. Dije, Bueno, ya está. no importa. Y Hasta ahí veía, hasta la primera operación veía. Y después cuando me sacan del quirófano, dije, normal, para mí fue hace mucho, pero era el primer día. Prendían la luz y la apagaban, ¿viste? Sí. Y yo le mentía porque no lo veía. Le decía que veía. Nos mintió 6 días cuando él se... 6 días estuviste No nos dimos cuenta 6 días mintiéndole que no a los veía. Sí. papis. ¿Pero por qué, Mateo? Hasta la doctora le decías que veías y no veías. Y si veía más o menos, veía por los costados. Y ahora ya empiezo a ver como en todo en el ojo. Todo en el ojo. Ahora ves todo. No ve todo. Pero o en sea, todo el ojo. Ajá. ahora es... O sea, se llegó a un punto, después de la primera operación, llega al punto de la oscuridad, que le decimos nosotros, lo tratamos el punto de la oscuridad, que ahí nos miente. Nosotros nos dimos cuenta básicamente porque se quedó calladito. No hablaba y algo raro pasaba porque todos saben que habla hasta por los codos. Se despertaba a las 7 de la mañana cantando Maluma y se quedó callado. Algo dijimos, algo anda mal. Le empezamos a hacer preguntas de la luz, a ver si la veía, y algo no nos cerraba. Y ahí con la mamá dijimos, vamos a apagar la luz y vamos a decirle que está prendida y vamos a ver qué hace. La apagamos, le dijimos, la luz está prendida, vos decirnos cuándo se apaga. Prendimos la luz y él nos dice, ahí se apagó. La volvimos a apagar, ahí se prendió. Escuchaba los sonidos de la llave. Y ahí nos dimos cuenta que no veía nada. Ya no nos veían directamente, ya no nos veía a nosotros. Fueron días feos. Después lo siguieron operando porque, más allá de que se había quedado ciego, se generaba mucho líquido todavía, no lo podíamos bajar. Así que empezaron con la cirugía, le empezaron a poner las válvulas, no daban resultado, se tapaban, otra vez el quirófano. Le pusieron una valvulita acá, al exterior, era como un suerito que tenía colgado. Contame, papá, después de esas operaciones, ¿cómo es que tienen que pensar en el viaje a China? Después que pasó todo, de que lo operaron, se quedó ciego, en teoría después se iba a recuperar visualmente. Tenemos un par de problemas con el hospital, pero porque básicamente nunca nos dijeron que se había quedado ciego y que no se iba a recuperar. Que se había quedado ciego, sí, pero que ellos nos decían que se iba a recuperar en 6 meses. 4 o 6 meses. Empezamos a investigar y nos parecía raro. Sacamos turno. ¿Mentido los médicos, Sí, Mateo? básicamente nos mintieron. Es más, hasta en la historia clínica que nos da el hospital nos dice que tiene atrofia de nervio óptico. Lo llevamos a otra clínica que se llama Dieter en Mendoza. También nos dijeron lo mismo, que estaba atrofiado, que no se recupera de eso. Que no hay cirugía, no hay tratamiento, no hay pastilla, no hay nada. Se atrofió el nervio óptico. Básicamente la atrofia del nervio óptico es como si vos mentalizas una manguera de agua cuando la pisas con el auto, que no pasa más agua para el otro lado. Bueno, esto no pasa más señales de luz al cerebrito. Después Cubrimos en Cuba y nos tenían que llamar y después nos llamaron, pero ya habíamos organizado para ir a China. Y en México tenía que juntar mucha plata. México no era tanto la diferencia con China, pero había que hacer
2 viajes. O sea, los gastos que se iban a generar eran mucho mayor. En México había que irse un mes, le hacían tratamiento, le extraían las células a él, había que quedarse un mes y después venirse y esperar. Cuando estuvieran, había que volver y quedarse otro mes más. ¿Ese era el tratamiento con células madres? En México. En México. Sí, los tratamientos de células madre los tenés en México, en Cuba y en China. Los que más resultados habían dado eran en China. En México todavía estaban muy experimentales. Bueno, no, en México nos respondieron eso. En Cuba en realidad nunca nos respondieron. Y en China nos respondieron rapidísimo. En una semana ya teníamos respuesta. Nos dieron el visto bueno, mandamos los estudios, nos dijeron que sí que había posibilidades. Nunca te dan la certeza de que sí o sí va a haber posibilidades, pero había buenas posibilidades. Una expectativa, una esperanza. Sí. Así que empezamos a juntar. Empezamos primero con una rifa. ¿De una moto? No, la moto fue después. Primero empezamos con una rifa de Lechón y un chivo. un lechón y un chivo, una cosa así. Sí. Después sorteamos una moto, Una Twister 150. 250. A 250. Después hicimos peña. Salió en Facebook todo. Salió en Facebook todo. Claro, para que todo el mundo comprara la rifa, Ahí obviamente. fue feo porque nosotros habíamos pensado que con la rifa de la moto íbamos a alcanzar casi toda la plata. Y fue cuando el dólar se fue a 40 pesos. Empezó la paranoia esa del que se iba el dólar, que subía mucho el dólar. Y se paró todo. Alcanzamos a recuperar la plata de la moto. Y todavía nos faltaban, creo que 500.000 pesos. Y empezamos de nuevo. Medio millón de pesos. Y de ahí empezamos a hacer peñas. Hicimos 2 peñas 2 peñas, un bingo, un Un fiesta bingo. retro. y 2 rifas más. Sí. Las peñas no fueron bien, la fiesta retro no nos fue bien. Ahí es como que... Esa fue como que chocamos a 120 una pared. Nos fue muy mal. Ahí te hace pensar que no... Como que no vas a llegar. A la peña segunda no fue bien. En la segunda peña no fue bien. Y la fiesta retro fue algo medio complicado mentalmente. Nos bajó, o por lo menos a mí me bajó el ánimo mal. Esa fue la única vez que lloré en todo el año pasado, porque pensé que no llegaba. Pensé que fallaba más que todo, pero... Porque tenía fecha ya en China. No, sí, es que estábamos muy en contrarreloj.